Y vamos a pasar la palabra a la profesora María Luisa Lázaro, que veo que se ha conectado. Hola María Luisa, para que hagas tú la presentación del siguiente conferenciante del itinerario de geografía. Gracias, Virginia. A ti. El conferenciante se llama doctor Ángel Aguilar Cuesta y nos va a hablar de cartografiando la historia con inteligencia artificial, usos prácticos con fuentes geohistóricas. Es doctor en Ciencias Humanas, Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Tecnologías Educativas por la Universidad de Málaga, en los dos casos sobresaliente cum laude. También es graduado en Historia por la Universidad de Málaga. Su trayectoria investigadora se asiente sobre la fiscalidad de la Edad Moderna a través de fuentes geohistóricas y bueno, tiene un montón de publicaciones, más de 100 publicaciones. Es que este chico es muy joven, pero ha trabajado mucho, porque tú siempre me dices que tengo que traer una persona o sea, que esté cercana a nuestros alumnos y es muy joven. También está dirigiendo 2 tesis doctorales y más de 30 trabajos de fin de máster, fin de grado. Ahora mismo está en un proyecto de investigación sobre los catastros españoles de los siglos XVIII y XIX en el marco de los catastros europeos y otras fuentes geohistóricas, y las TIC, que esto lo dirige Concha Camarero Bullón y Julio Fernández Portela. Julio es de nuestra facultad, y Concha es de la Autónoma, que es la que más sabe del catastro del Marqués de la Ensenada. Y bueno, tiene varios premios, distinciones, no me voy a... porque yo creo que lo mejor es que lo oigamos a él, que además es un esfuerzo, como procuramos casi siempre, de mezclar la historia con la geografía, que sea un poco la cartografía en historia y cosas así. Y sin más, pues os dejo con él, que estaba ya conectado. ¿Me Voy escucháis? a apagar aquí, voy a apagar el sonido, porque aquí hay un poco de ruido. Ya te vemos ahí, Ángel. Vale, ¿se me Comparte escucha? pantalla. Yo sí te escucho. Sí, se escucha perfectamente. Fenomenal, venga, pues comparto pantalla y ponemos esto un poco, lo pongo un poco más grande, que siempre se Está encoge aquí perfecta. en Para el mí es... ordenador. Yo Vale, lo voy veo a jugar perfecto. con 2 pantallas. Entonces, bueno, solamente para la que vais a ver ustedes es una y me veréis estar aquí moviéndome, etcétera, etcétera, porque quiero que sea algo práctico. En primer lugar, quisiera dar las gracias pues, a la UNED, a María Luisa Lázaro por invitarme a esta casa. Siempre digo que una de las mejores formaciones a día de hoy en geografía e historia la está dando la UNED, por digamos, por la capacidad y el conocimiento con el que sale el alumnado, y eso se nota mucho. Por tanto, estar aquí es un lujo, es un privilegio, y siempre agradecidos de que me permitáis pues entrar en vuestra casa y en este caso presentar Cartografiando la historia con inteligencia artificial, usos prácticos con fuentes geohistóricas. A ver, lo que vamos a tratar de hacer en esta conferencia, que tiene este nombre rimbombante, pues es por un lado explicarles el método de trabajo que sigo, que estamos siguiendo desde el grupo de investigación, desde los proyectos de investigación, y sobre todo cómo encajarlo dentro de disciplinas que, pues bueno, personalmente he tenido que recorrer todo el camino desde que uno se hace graduado en historia hasta que se va y se doctora en geografía y tiene que aprender de tecnologías porque no teníamos nada, y con esa visión intentar plasmarla en este poquito tiempo para que sepamos dentro de la asignatura de métodos y fuentes cómo enfocarlo. En este sentido, lo que vamos a tocar son, os voy a presentar en 7-8 minutos las 4 o 5 diapositivas y entramos en lo que serían problemas prácticos, problemas que nos vamos a encontrar todos los días cuando estemos investigando o cuando estamos elaborando ya sea una tesis doctoral, un trabajo final de máster o preparando un artículo científico. Bien, dentro de esos puntos me gustaría empezar con qué, o sea, qué voy a investigar, con qué cuento para investigar y para qué. Y en este sentido siempre hago referencia a lo mismo. Busquen elementos que tengan que tener o que tengan muy claros en el sentido de, oiga, necesito que la investigación sea relevante, necesito identificar bien el problema, porque a la hora de plantear el estudio
va a suponer una cosa que me sea más sencilla, más útil o que me va a guiar mejor en el camino de la resolución de ese problema. Otra cosa muy de moda es el impacto. Hablemos o se habla a día de hoy de dos tipos de impacto, el impacto académico y el impacto social. Pues bueno, hay que identificar bien dónde vamos a enganchar sobre todo ese tipo de investigación, puesto que hay quienes investigan o bien porque quieren y les gusta, y esto del impacto va más allá o digamos, les es menos problemático, pero sí es cierto que dentro del mundo académico a día de hoy el impacto cuenta, el donde se publica cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. No les estoy contando, a muchos de los colegas esto les va a sonar, pero no les estoy contando nada nuevo. Probablemente a los estudiantes esto les pille el año que viene o si entran en doctorado les pille de nueva. Esperemos que no después de estas palabras. Por tanto, pasado el impacto y sabiendo ya qué es lo que vamos a hacer, tenemos el tiempo. O sea, ¿con qué tiempo cuento? Porque no es lo mismo realizar una investigación a largo plazo, como hemos levantado bases de datos de toda la Corona de Castilla, que nos ha llevado varios años, a una investigación que tengo que hacer para sacar un TFM adelante. O sea, el tiempo se reduce y por tanto hay que pensar para qué voy a hacerlo. O sea, yo tengo claro que es para esto, con estos objetivos y con este tipo de cuestiones. Una vez dicho esto, en el título aparece la palabra fuentes geohistóricas y habría que aquí que definir qué son o a qué nos referimos cuando hablamos de fuentes geohistóricas. Y estamos hablando de aquella fuente que cumple una serie de características, entre ellas que tiene información que es geográfica y espacial, es decir, que yo puedo espacializar esa información de algún modo. Esta es una cuestión relevante. Segundo, que tiene una dimensión temporal, ya sea en un periodo concreto o a través de una evolución temporal. Que tenga digamos, que tenga interacción entre lo que sería el humano, es decir, la sociedad y el entorno en el que se desarrolla. Por otro lado, que haya una evidencia documental, y pongo barra material porque, como comentaba anteriormente el compañero, efectivamente tenemos que tener en cuenta los restos arqueológicos. Y a partir de ahí debe tener una multidisciplinaridad y sobre todo una escalabilidad. Es decir, cuando hablamos de unas fuentes geohistóricas, deben ser, aparte de que sean abordadas desde un punto de vista multidisciplinar, por personas que vengan, pues ya sea desde arquitectura, pues desde geografía, desde historia del arte, desde la ingeniería informática, etcétera, etcétera, que los hay, también tiene que tener una escalabilidad. Es decir, yo puedo ser capaz de ir desde lo local hasta pues, niveles, hablamos de reinos, de países, etcétera, etcétera. Y luego, y esto ya va a depender más de la documentación, que tenga una representación visual o gráfica. Sabemos que hay documentación de tipo catastral y paracatastral que es solamente textual. Es decir, que no me está haciendo o no me está dando a entender o no me permite una representación visual o gráfica como podría ser una cartografía, ¿no? de carácter histórico. Pero bueno, sí que permitiría, digamos, esa espacialización dentro de un territorio. Ejemplos de esta documentación, pues, como os comentaba, ya sea documentación fiscal y censal, catastros, apeos, repartimientos, etcétera, cartografía de carácter histórico, crónicas y relatos, acuérdense sobre todo de viajeros o el repaso que hace, pues bueno, sobre todo las crónicas de Campomanes, vamos a tener distintos autores que nos van a servir y que nos van a dar información de este tipo. Y por otro lado, esos restos arqueológicos. Teniendo esto en cuenta, y aquí hablo sobre todo desde la experiencia, siempre vamos a contar con un problema de base. Y es que desde que se hace una separación de los grados de estudio, es decir, cuando ya no hay geografía e historia, que hay una especialización en cada uno de ellos, nos vamos a encontrar cuando afrontamos este tipo de trabajos, con este tipo de fuentes, digamos, distintos elementos que tenemos que mejorar. Si hablamos de la geógrafa o el geógrafo, encontramos siempre una de las mayores trabas en la paleografía. Es decir, en la capacidad de leer pues, letras pues, que sean del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera, ¿no? Letras sobre todo que manuscrita, que a veces es compleja, este tipo de cuestiones. Si hablamos de historiadores, ya sean de historia o historia del arte, esto es algo común, el uso de sistemas de información geográfica o la interpretación o, digamos,
la introducción del medio en la contextualización del estudio. Y esto es otro elemento que a veces, digamos, hemos tenido o tenemos que mejorar cuando venimos desde estas disciplinas. Y una cosa que es para ambos es sobre todo la programación. Aquí es donde entra, en este caso dentro de la presentación, lo que sería la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial, para que sobre todo nos ayude en elementos que tienen que ver con la mejora del tiempo y la capacidad del análisis. O sea, si hablamos de inteligencia artificial, pues esto es una cuestión en la que podríamos detenernos horas, pero hay que partir de que no por pagar ChatGPT, pues ya uno sabe de inteligencia artificial, esto está claro, y luego hay otra cosa que está clara, que es que la inteligencia artificial comete muchos errores. O sea, tiene muchos bugs, tiene muchas lagunas, inventa información. Por tanto, hay que ser conscientes y hay que ser capaz de generar unos tipos de prompt, es decir, de explicaciones a la máquina, para que lo entendamos así, a grosso modo, para que ella entienda lo que le estamos pidiendo y sea capaz de devolvernos lo que nosotros queremos que nos dé. Y en este sentido, eso es un poco, cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de usar esa inteligencia artificial, ahí es donde está el key, la clave, la cuestión que más problemas nos puede dar de cara a futuro. Por tanto, dentro de esta práctica que hemos preparado, una cosa meridianamente básica, meridianamente sencilla, lo que vamos a usar son los siguientes programas que tienen en pantalla en la parte superior derecha y vamos a hablar del enfoque de los instrumentos y del análisis. Cuando hablamos de la documentación que vamos a preparar, pues la podemos sacar del portal de archivos españoles, del Instituto Nacional de Estadística o del Instituto Geográfico Nacional. Programas que vamos a usar, podríamos usar, no vamos a entrar aquí en el uso de bases de datos relacionales o de bases de datos como Postgres SQL, tampoco vamos a entrar en lo que sería el desarrollo de bases de datos o el tipo de modelo de datos o el modelo relacional, etcétera, etcétera. Esto es algo más técnico, pero ya digo, para lo que vamos a hacer y para esta práctica, que entiendo que es, pues, desde el punto de vista de la geografía y de la historia, algo que nos puede servir a todos, nos vamos a quedar en el uso de Excel, de RStudio. No sé si conocen Transcribus, ahora me paro un momento. Sistemas de información geográfica. Vamos a ver ArcGIS, pero podríamos usar QGIS, no hay ningún problema en eso. Solamente lo vamos a ver para la representación y hacer un join, una cosa sencilla, pero que a veces nos es bastante útil, sobre todo de historia. En historia me he encontrado que la gente le es bastante útil eso. Y luego el uso de ChatGPT. Bien, en el caso de estudios de la práctica, digamos, de este tipo de cuestiones, lo que vamos a hacer es pararnos en demografía. Y lo que vamos a intentar dentro de esta práctica es identificar esos procesos y cambios, bien de las personas y el espacio, en una zona de frontera de Portugal y España desde mediados del siglo XIX al XX. ¿Vale? Empezamos aquí lo que sería ya esta práctica y me voy a detener primero en enseñarles de dónde vamos a extraer la información. Bueno, ya decía antes que del portal de archivos españoles, pero yo puedo extraer esa información, ya sea de pares, pues del catastro de Ensenada, como hablaba antes María Luisa, que es una de las fuentes con las que más trabajamos o la que más he trabajado, pero luego hay otro tipo de fuentes que están en el INE, que son censos, etcétera, etcétera, y que podemos encontrarlos rápidamente. ¿Qué pasa cuando no sé? ¿Qué pasa cuando no soy capaz de transcribir la documentación? Es decir, yo entro a leer la documentación y no la entiendo. Pues bueno, podemos encontrarnos que eso nos pasa. Para eso hay digamos, un programa o una app desarrollado por Redco, que es Transcribus, que nos ayuda a transcribir la documentación y sobre todo nos permite exportar esa documentación o esa información, mejor dicho, en distintos formatos, ya sea en formato de Excel, en formato de TXT, o digamos, formato que sea. Y también nos permite conocer exactamente cómo va a ser digamos, crear algoritmos para que la máquina nos transcriba en función de la letra que nosotros le estamos dando. Este programa, para aquellos que son universitarios, permite, creo que era al mes,
100 páginas de manera gratuita, por tanto se puede usar con una cuenta universitaria, no habría ningún problema, y se pueden hasta 100 páginas al mes transcribirlas. Luego, si se quiere enseñar al algoritmo, esto sí tiene un coste. Es decir, si yo quiero preparar un algoritmo porque tengo un tipo de letra o porque tengo un tipo de documentación que tiene cuadros o que tiene una estructura muy específica y quiero rescatar datos de manera, digamos, metadatos, ¿no? Que reconozca o que identifique los nombres y me lo lleve a otro sitio, eso sí es algo más, o sea, eso sí es más costoso, eso sí tiene un coste. El modo o el modelo a la hora de utilizarlo, el modo de reconocimiento y de uso, pues se entra, permite, aquí yo ya he hecho una de las pruebas y el resultado que nos da, pues como ven, tienen en pantalla, pues reconoce lo que sería el crismón. A partir de ahí, muy señor mío, don Josep de la Viñuela y don Nicolás de Balmaseda. A partir de ahí, pues toda esta información, lo que nos permite a nosotros, imagínense, si yo quiero hacer un reconocimiento bien punto a punto, bien de lo que ha pasado o mejorar, esto es lo que nos permitiría hacerlo a través del algoritmo, es decir, de ir enseñándole si tenemos problemas a la hora de identificar la letra o de extraer datos, pues nos permitiría hacer todo esto, reconocer todo el texto, extraer todo el texto y luego jugar con él. Eso, digamos, detrás de lo que hay detrás de todo esto es, por un lado, Machine Learning, por un lado, aprendizaje automático, cuando entrenamos al algoritmo, y por otro lado, la parte de inteligencia artificial sería más de aplicación. O sea, no es una cosa que se esté retroalimentando. Tenemos que entrenarla, esto requiere de que haya una persona detrás o un grupo detrás, pues enseñando y depurando el algoritmo hasta que tiene unos margen mínimo de error de menos del 5%. Del 3, del 4, del 0, 0,0, pues ya les digo que es muy, muy complicado, dependiendo sobre todo del tipo de letra. Pero como os decía, esto nos va a servir a nosotros para identificar y extraer información de la fuente, ya sea pues, de esta fuente, de los censos, etcétera, etcétera. Con toda esa información, es decir, cuando yo ya tengo toda esa información recogida, cuando ya tengo esa información recopilada, lo que sí podemos hacer o lo que sí podemos ver es, o establecer son nuestros datos, ¿no? A partir de aquí, yo voy a recoger una serie de datos o los datos que tengo en mente de utilizar y en este caso, una vez ya los tenemos, los pongo aquí en pantalla para que se vean. Al final es esta tabla de Excel. Con información que va de 1857, o sea, en este caso tenemos aquí 1857, pero lo que hemos hecho ha sido extraer la información pues, de la edad tanto de hombres como de mujeres, los distintos rangos, el número en este caso de personas dentro de ese rango de edad, en esa zona de estudio que ya os adelanto que va a ser la frontera entre Guarda, la frontera de Portugal entre Guarda y Ciudad Rodrigo. Bien, una vez tenemos estos datos, que ya hemos recopilado los datos, insisto, de distintas fuentes, ya los tenemos, nos vamos a enfrentar a tres problemas básicos. El primero es el problema de representación. Y aquí los que vengan de geografía lo van a entender muy rápido. Os voy a poner allí para que se vea a qué me refiero. Verán, cuando hablábamos de la escalabilidad de los datos, hablamos de escalabilidad y tenemos que hablar de otra cosa que es la interoperabilidad. Es decir, que el dato sea interoperable y que yo pueda hacer una evolución sin perder, digamos, esos datos. Esto se hace, sobre todo, aquí tenemos, en este caso en pantalla, la zona de estudio. En azul oscuro tiene lo que sería Ciudad Rodrigo y en esta parte, en la parte de la izquierda, del otro lado de la frontera, ahora lo van a ver un poco más claro, tienen la zona de Guarda en Portugal. La línea, como ven, la línea fronteriza pasa por aquí, pasa por en medio y tenemos estas dos partes.
Bien, cuando uno tiene todos esos datos, nos vamos a encontrar con varios problemas. Uno puede ser este. Es decir, acabo de activar una capa que lo que hace es recoger las antiguas poblaciones del siglo XVIII. Está superpuesto debajo de lo que sería la capa municipal actual, la capa de municipios de España. Si se dan cuenta, gran parte de los municipios a día de hoy tenían en la antigüedad 4 puntos, es decir, 4 núcleos de población o 4 entidades donde vivían personas. Todos estos eran contabilizados de manera distinta. ¿Cuáles son las dos fórmulas o las dos formas en las que yo puedo hacer el tratamiento? En este caso, podemos puntuar y asignar, es decir, representación mediante puntos de la población, lo que nos daría luego una enorme distorsión porque aquellos puntos, como cuando hablamos en este caso de poblaciones que tienen muy poquitas personas, hablamos de 5, 10, 20, y tenemos Ciudad Rodrigo, por ejemplo, que hablamos de 500, 800 o 900, el punto va a ser muy grande y el resto va a ser muy pequeño. Por tanto, a la hora de representarlo, vamos a tener ciertos problemas. Podríamos hacer, digamos, una división de esos espacios municipales. Es decir, que cada uno de estos espacios municipales pues sea dividido, por ejemplo, si aquí tenemos 4, podríamos identificar la línea o digamos, el perímetro de cada uno de esos espacios. De tal forma que esto, que sería ahora mismo un término municipal, que contiene 4 puntos, pues estaríamos hablando de una división de este mayor en 4. Esto es un problema. Lo digo porque a la hora de representarlo tenemos que tener esto en cuenta. Y tenemos que ser capaces también de unirlo para poder hacer la evolución y la continuidad de toda esa información. Podemos, por un lado, una fórmula sencilla sería hacer la suma de los 4 puntos y unirlo a este, que en este caso es al día de lo mismo. Es decir, sumo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero desde el punto de vista de la representación, desde el punto de vista técnico, tendríamos errores. Pero al final hay que asumir, esta es una cuestión que a veces cuesta entenderlo, pero al final tenemos que asumir que algún método tenemos que seguir. Y cuando uno se decanta por uno u otro, sabe que tiene que explicarlo muy bien a la hora de hacer el trabajo, pero sabe que está perdiendo, digamos, o dejando información aparte, porque a lo mejor no se sabe por dónde va concretamente la línea que separa un término de otro. Y esto es muy común en el 18, en el 17 y en el 16. Oiga, no sabemos los límites reales de los espacios municipales o de las parcelas municipales. Bien dicho esto, ¿cómo podemos unir, en este caso, esa información? Vamos a ver que tenemos, en este caso, cuando vemos la representación de los datos, pongo aquí estos datos, os subo la tabla para que lo veáis. Cuando hacemos, aquí tienen ustedes una tabla, que esta tabla está hecha desde Excel y lo que hemos hecho ha sido un join, es decir, una unión de unos datos y otros, y el código de unión es 37204. O sea, van a tener unos códigos de unión que van a ser similares similares entre lo que serían los códigos municipales, perdón, las parcelas municipales, y por otro lado los datos que yo pongo. Es decir, en el Excel que yo ponga para cruzar datos, tiene que haber una columna que me sirva de unión y que tenga el mismo código. Si usamos datos del Instituto Geográfico Nacional, lo normal es que usemos el NACCODE, es decir, el código nacional que cada uno de los términos tiene asignado. Por tanto, cuando asentemos datos en nuestro Excel, si yo tengo un pueblo que se llama, pues no sé, Boada, pues Boada va a tener un NACCODE que es bastante largo, pues siempre que asiente información de Boada, voy a tener que poner ese código. Y luego, en la columna siguiente, pues voy introduciendo la información que estoy volcando. En este caso, estamos hablando de, digamos, de datos de demografía, de datos demográficos, de población, básicamente. Bien, una vez tenemos estos datos, ya digo que a la hora de hacer un join,
es bastante sencillo porque habría que coger lo que serían las tablas y en este caso, botón derecho, Join and Release, y nos diría que añadiésemos un join. No sale porque sale como una ventana, como un pop-up que me salta aquí delante, pero hay distintos vídeos, es fácil de hacer esa unión. Pero tened en cuenta esto siempre y es lo importante. Tiene que haber tanto en la capa 6, digamos, en la capa cartográfica que yo voy a representar, como en la hoja de Excel donde yo estoy volcando los datos, estoy vaciando los datos, tiene que haber ese código de unión que tiene que ser el mismo entre uno y otro. Ya digo, se puede usar el código INE, el NACO del IGN, etcétera, etcétera. Bien, cuando tenemos toda la información volcada, en este caso ya hemos subido todos los datos, ya podemos empezar a interpretar qué es lo que ha pasado. O sea, yo estaba hablando antes de que necesitábamos identificar qué es lo que ha pasado en estos territorios o qué es lo que está pasando en estos territorios. Cuando vemos, ya tenemos la representación hecha, ya tenemos los datos unidos y ahora lo que estamos haciendo es, pues, representar, en este caso, esos datos dentro del mapa. Fijaos lo que sucede, como a medida que vamos avanzando en el siglo XX, estas zonas se van convirtiendo cada vez en un color, si se dan cuenta, más claro. Si superpongo la primera, o sea, si activo la primera y la quito, es donde más claro se está viendo. Es decir, lo que estamos viendo es que en todos estos lugares ha habido un proceso continuo, un proceso continuado durante todo el siglo XX de despoblación, y ya les adelanto, desde el 19, desde mediados del 19, sobre todo de despoblación de estos lugares hacia dos núcleos, dos focos de población, que son en este caso Ciudad Rodrigo y la zona de Guarda en Portugal, ¿no? Guarda São Vicente. Eso es lo que ha sucedido. O sea, yo ya tengo identificado el problema. Y esto es una cosa que desde el punto de vista de la obtención de datos es bastante rápido porque se encuentran en el INE y la representación cartográfica también. No hablamos de más de, a ver, se coge un poco velocidad, no hablamos de más de una semana, semana y media de trabajo para obtener esto. Es decir, yo ya he identificado lo que está pasando. Una vez tengo la identificación, ahora me toca preguntarme qué ha pasado uno por uno, por qué ha pasado esto, cuáles son, digamos, estas cuestiones, y llega la otra parte del trabajo, que es la parte de bucear dentro de los archivos o de identificar cuáles son esos procesos, ya sean de tipo económico, de tipo político, etcétera, etcétera, que vamos a encontrar muchos, sobre todo en la zona de frontera, pues viendo cómo a veces pues esa permeabilidad es más laxa y otras veces pues no existe o se castiga mucho más esa permeabilidad, como a pesar de todas esas exigencias vamos a encontrar como hay matrimonios a un lado y al otro y no hay ningún problema. Es decir, esa vida de frontera un poco a la hora de realizar ese análisis, que es más compleja, mucho más compleja que la representación de qué está pasando a nivel general con esa población. Bien, se preguntarán entonces ahora por qué vamos o qué tiene que ver aquí que hayamos usado ChatGPT. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Digamos, de toda esta línea o de toda esta documentación que tenemos de información, le voy a enseñar cómo hablaba antes de la capacidad que tiene la inteligencia artificial, por un lado, para ayudarnos a programar, por otro lado, para hacernos, digamos, más sencillo el análisis y permitirnos hacer cosas que pensamos que hasta la fecha pues, no éramos capaces de hacer. En este sentido, vamos a utilizar, como os decía antes, no sé si conocen R y RStudio. Digamos, R es un programa estadístico, RStudio es la parte amigable para usar R, ¿no? Es decir, a la hora de utilizarlo, pues R es todo a código y digamos, comando, es algo más complejo. Pero sí es verdad que RStudio, que tiene una serie de complementos, llamémoslo plugins, o sea, de paquetes, es como se llama, pues esos paquetes nos ayudan a interpretar, a ver datos, es mucho más sencillo y mucho más rápido
el trabajar con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues miren, hemos cogido toda esa población, lo enseñaba antes de todos estos datos de población, lo que vamos a hacer ahora es solamente quedarnos con lo de 1857 en cada una de las poblaciones, todas las edades, y vamos a hacer un ejercicio bastante simple, que es representar a la vez, o sea, extraer a la vez la pirámide de población de cada uno de estos sitios. No sé si alguna vez les ha tocado hacer pirámides de población, pero si la hacemos en Excel, si la hacemos digamos, eh, normalmente en hojas de Google, etcétera, etcétera, hay que ir a veces una a una. Y la verdad es que es un proceso tedioso, repetitivo, monótono, que al final a esto es exactamente a lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial. En este sentido, vamos a tener, ya digo, estos datos, que son los datos de estas localidades, de estas poblaciones, y vamos a utilizar tanto ChatGPT como R. Es decir, ¿sabemos programar en R? No. Pues ya se los adelanto. No. Aquí es donde va a entrar, en este caso aquí es donde entra ChatGPT. Sí les voy a mostrar antes, o sea, sí les voy a enseñar, digamos, esto que sería la solicitud o la petición digamos, de los datos, o en este caso, del código para hacer esas pirámides de población. Esta contiene un error, ¿vale? Bueno, contiene varios errores. Entonces, lo que le vamos a decir a ChatGPT, se lo podemos decir directamente, pero estaríamos un rato aquí, por eso decía, y no tenemos todo el tiempo. Podría enseñarles el proceso completo. Pero el proceso completo, como decía antes, necesitamos de empezar a cargar datos en ChatGPT y hacerle las preguntas adecuadas. Eso nos llevaría un tiempo que ahora mismo no disponemos. Entonces, lo que he hecho ha sido coger, después de haberle hecho varias preguntas, después de haber subido los datos y decirle, oiga, en RStudio, usted sabe programar en RStudio, yo no, necesito que me ayude con esto, con esto, con esto y con esto. Bueno, al final de todo eso tenemos esto, o tenemos, digamos, estos datos o este código que es, ya digo, el que contiene errores. Por un lado vamos a hacer dos cosas. La primera de ellas es cargar los datos aquí en R, que lo podemos hacer de esta manera, que es utilizando el programa para subir, en este caso lo que serían, pues, los datos y abrirlos. Está cargando y al final lo que hemos hecho, para que veáis, es importar los mismos datos que teníamos en Excel, lo hemos importado aquí. Es una cosa sencilla, rápida, que se hace a través de esta tablita que tenemos aquí, flecha verde, y podemos importar ese tipo de datos. A partir de ahora, pues ya podemos empezar a jugar con estos datos aquí o cargarlos desde archivos externos. Podemos hacerlo de las dos maneras. Limpiamos para que el código quede bien y lo que vamos a hacer es pegar directamente el código que hemos recogido antes o que teníamos aquí en este caso en Visual Code. Le damos al intro y fijaos lo que nos aparece. Nos dice que hay un error de dato, en este caso porque hay una llamada que no se está haciendo bien. Hay una llamada que es fallida, es decir, no puede hacer lo que le estamos diciendo que nos haga. Perfecto. Nos vamos a ir, ahora sí, como no sabemos dónde está el fallo, como no sabemos lo que nos está pasando, nos vamos a ir a ChatGPT y le vamos a cargar desde el ordenador los datos. Este dato, o sea, o estos datos, se pueden cargar, ya digo, son los datos que hemos visto antes. Ya tiene esos datos cargados y ahora le vamos a decir
Le vamos a dar los datos a ver qué es lo que sucede. Fijaos que se ha cargado de manera errónea y ahora nos lo va a decir. El archivo parece contener información sobre la población desglosada por género, grupo de edad, diferentes localidades, etcétera, etcétera. Voy a procesar el archivo para identificar correctamente las columnas y luego analizarlo. Efectivamente, si os dais cuenta, al cargar esos datos se ha agrupado todo en una sola columna y lo que nos está diciendo es que los va a separar. Ya lo ha hecho, tiene el nombre, el año de referencia, el desglose por edad y género, etcétera, etcétera. El grupo de edad en el que aparece, pues bueno, menores de 1 año. Puedo ayudarte a explorar o a analizar datos. ¿Qué necesitas hacer ahora con esta información? Bien, personalmente no soy partidario de que lo haga directamente ChatGPT. Por eso lo que le vamos a decir es, oiga, vamos a trabajar en R, usted sabe mucho de código en R y por tanto me tiene que ayudar a resolver lo que yo quiero hacer. Perfecto. Una vez ya lo he entendido, hacemos ese proceso, hacemos ese proceso. Si os dais cuenta, a la hora de estar escribiéndole, normalmente, o sea, son frases muy cortas, con una orden directa, y, digamos, intentemos que no haya un parafraseo. Cuando estamos hablando, en este caso, con inteligencia artificial, vamos a darle la información, digamos, perdónenme la expresión, como si fuéramos tontos. Entonces, cosas muy cortas, necesito que haga esto, necesito que examine esto, que tenga esto, porque si no, si empezamos a dar muchas vueltas, puede ser que nos encontremos con ese problema. Le acabo de pegar el código que antes hemos visto que en R nos daba error y vamos a ver ahora qué es lo que nos hace. Efectivamente, ya nos habla de que el código puede mejorarse, está hecho para lo mismo, ya os avisaba antes de que contenía errores. Y ahora lo que está haciendo es volver a escribir el código, en este caso para que funcione. Una vez ya lo ha hecho, ya nos dice cuáles son los cambios. Vamos a copiar el código y vamos a ver cómo responde en este caso la máquina. Limpiamos otra vez en R. Y ahora sí, fijaos, aparece un stop, es decir, interrumpir R. Y en este caso lo que está haciendo es trabajar. Ahora está haciendo lo que nosotros, digamos, le hemos pedido que haga, que era crear pirámides de población de todas y cada una de esas filas, de todas y cada una de esas representaciones de las que estábamos viendo anteriormente, y en este caso las está creando. Nos la va a crear, vamos a ver, explicar un poco el código para que entendamos efectivamente qué es lo que estamos haciendo. Si hablamos del código, de este código que nos ha dado, lo que estamos viendo es, primero, hay que cargar una librería en la que se va a trabajar. La más común, la más utilizada y sobre la que más se están haciendo mejoras, en este caso en R, es ggplot, en este caso 2. Luego le estamos diciendo, oiga, necesito que lea los datos del CSV con el delimitador correcto, porque ya habéis visto que cuando se han insertado los datos, los ha puesto todo en una sola celda, ha metido todos los datos. Me refiero, en este caso, a esta parte de aquí, a esto que tenéis en pantalla.
sea, lo ha metido todo en una casilla, o sea, en este caso lo ha metido todo en una celda, por tanto, tiene que hacerlo para mejorar, en este caso para que sepamos qué es lo que está haciendo. Por otro lado, le hemos dado el código, el SEP, que es la separación, que es punto y coma, y bueno, el string factor. A partir de ahí le hemos dicho, oiga, cree usted la pirámide de población para un municipio, o sea, para cada municipio. Crear pirámide y ha creado la función municipio. La edad, en este caso la pirámide, va a tener el data frame, es decir, lo que serían las separaciones de cada una de esas filas dentro de la pirámide, pues le hemos dicho que sea de menores de un año, de 1 a 7, de 8 a 15, etcétera, etcétera. Esto nos lo da la fuente, esto podemos alterarlo, pero si lo alteramos necesitaríamos desagregar todos los datos. Como la fuente en este caso ya nos lo limita, porque el censo de 1857 está dividido de esta forma, pues obviamente hemos respetado esto. Le estamos diciendo aquí que la parte de los hombres va desde la columna número 3 a la número 18. Es decir, que si yo vengo aquí, la columna número 3 es donde empezaría la edad de los hombres y en la columna, hemos dicho, 18 es donde terminaría. Mientras que la de las mujeres, ya le estamos diciendo que es la que empieza en la 19 y termina en la 34. Imaginaos que tenéis saltos, es decir, que viene mujer-hombre, 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 así hasta el final, ¿no? El que toque. Habría en este caso que ir introduciendo, pues si es la 3, la 5, la 7, etcétera, etcétera, ¿no? En el orden, en este caso, en el que comience. Ahora sí, ya entramos con lo que sería la creación propiamente dicha de lo que es esa pirámide de población. Tenemos lo que es la edad, o sea, el geobar, para las X, hombres y mujeres. Le hemos dicho que lo identifique, en este caso a los hombres, de azul y de rojo, y luego que ponga un título, pirámide de la población de 1857, y ojo aquí, el municipio. El municipio lo va a extraer de esa columna 1 donde nosotros hemos puesto el nombre del municipio. En el eje X que ponga la población, en el eje Y el grupo de edad y el tema, pues, un tema minimalista. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que guarde? Una vez ha creado todas las pirámides, necesito que las guarde en un sitio. Para esto, creamos una carpeta. En este caso la hemos creado en esta ruta. La ruta es escritorio y la carpeta se llama pirámides. Y en este caso, pues tiene que, digamos, los elementos que tiene que dejar fuera. A partir de ahí, el archivo le hemos pedido que sea en punto PNG para que sea transparente y que tenga 500 píxeles por pulgada, ¿no? El DPI. Tamaño 10 y altura 8. Esto se lo podemos cambiar. Vamos a ver qué es lo que ha hecho porque probablemente ya haya terminado efectivamente. Antes hemos dejado la máquina aquí con un stop trabajando. Y lo que ha hecho ya es crearnos todas estas figuras, todas estas, digamos, todas las imágenes. Si os acordáis, acabamos de decir que en una carpeta que se llama pirámides, que es esta, es donde le hemos dicho que las guarde. Y cuando lo abrimos, no sé si aparece en pantalla, pero no, creo que no se está apareciendo, no se está cargando. Esta vuelve a tener un error. Si os dais cuenta, aquí hay un error que ha sido el que no me ha creado una por localidad, sino que me ha ido superponiendo una tras otra. Esto es en el código que ahora parece ser que sí, aquí está. Esto en el código que os he enseñado antes es lo que sería una de las poblaciones, pero ya digo, tenía un error a la hora de hacer ese análisis y ese estudio, y lo que vamos a hacer es quitar ese error y mejorarlo. ¿Por qué? Porque no me ha creado una por fila, por un lado, y por otro lado, porque no me ha identificado la población sobre la que lo está haciendo aquí arriba y me lo ha dado en PNG.
En PNG no me permite ver esa transparencia. Entonces, vamos a cambiarle esa parte del código que hemos visto antes que queremos que nos cambie. Aquí en este caso le vamos a poner que es JPG y este ya es el código corregido para que todo, digamos, para que lo haga todo directamente y lo haga bien. A partir de aquí vamos a eliminar, en este caso, esta imagen y vamos a dejar, para que veáis qué sucede, vamos a dejarlo aquí, a ver si automáticamente va apareciendo. Fijaos lo que pasa en la parte derecha. Hemos corregido el código, le hemos dicho que nos lo ponga en JPG y ahora este stop nos ha vuelto a saltar y lo que está haciendo ya ha terminado. Ahora sí, fijaos el cambio que ha habido. En este caso, sí nos aparece ahora el nombre de cada una de esas localidades, sí nos aparece ahora el formato en JPG y ahora vamos, y si os habéis dado cuenta, por eso he dejado aquí digamos, el cuadro de esa carpeta para que automáticamente vieseis cómo saltan o cómo salta la creación de todas esas pirámides de población. Y aquí las tenemos, las abrimos y vamos a poder ir viendo cuáles son todas y cada una de cada una de las localidades, o sea, de todas las localidades, este tipo de información y de cuestiones. Podemos cambiarle el color si quieren, se puede poner más ancho, esto se puede modificar. ggplot IR te permite modificarlo pues, para poner casi lo que quieras. Se pueden poner los logos, se pueden poner, ya digo, lo que se os ocurra en este caso y automáticamente y a una velocidad pues, relativamente rápida o muy rápida, se puede tener la representación de toda esa documentación o de toda esa información. Otra de las cuestiones que antes no sé si había... Tienes que ir terminando. Gracias. Vale, pues entonces lo dejamos aquí, si os parece bien. Os agradezco mucho el tiempo y la atención. Detengo aquí por si alguien tiene alguna pregunta o por si queréis que resolvamos alguna duda o alguna cuestión. Bueno, yo lo veo chulísimo cómo has hecho las pirámides de rápido como churros. Parece ArcGIS Online, que metes los datos y te sale todo hecho. Y me ha llamado la atención también la cantidad de población que hay de 31 a 40 años. En todas las pirámides era el brazo que tenía más población. Es curioso porque o sea, nunca había visto unas pirámides así tan antiguas, la verdad. Siempre he trabajado con pirámides actuales. Así es que no sé si quieres contarnos algo más así rápido o alguien más quiere preguntar algo. Te lo... Sobre todo damos la palabra a los estudiantes, por favor, aprovechar para plantear cuestiones concretas que os surjan, aunque no seáis del itinerario de geografía. Si tenéis alguna curiosidad de la cantidad de programas que nos ha explicado Ángel Ignacio y todas las posibilidades que tienen, ¿no? Para la gestión de la documentación, que me parece muy interesante. Entonces, bueno, creo que es ahora el momento de hacer cuestiones concretas. Sobre lo que planteaba antes, María Luisa, efectivamente es llamativo, habría que estudiarlo, el qué pasa antes y después de ese tramo de 31 o 40 años. Estamos hablando de que coincidiría, hablaríamos de 1812, hablaríamos de... Es curioso, ¿no? Como ese tramo de edad, tal vez a posteriori de lo que sería la entrada de los franceses, o sea, a lo que sería, estaríamos hablando años posteriores, no muy lejanos, tras la guerra de la independencia española. Pues es ahí cuando se produce ese boom. Normalmente suele pasar, y esto lo tenemos en geografía muy estudiado, cuando viene una crisis, un problema de este tipo, un problema bélico, aparece después una demografía, entendemos como disparada, oiga, disparada, pero bueno, es que había que repoblar, había que tener esa información. Pero sí, habría que ver exactamente en la zona cómo afecta y por qué. Porque se produce
a uno y otro, o sea, en uno y otro sitio, ¿no? Y es eso curioso. Y sobre Virginia, creo que era la que comentaba el tema del manejo de la información, es probablemente digamos, la cuestión más difícil de todas. Es decir, hablamos ahora mismo en la construcción de la base de datos que hemos hecho únicamente en este caso me ha tocado como CTO de la documentación y de la información industrial. Estamos hablando de millones, pero varios millones de celdas, muchos millones de líneas, con documentación donde lo que te da es la riqueza de cada uno, o sea, la riqueza por tipo industrial de España a mitad del siglo XVIII. Eso saldrá publicado a mediados del año que viene, que es cuando concluye el proyecto de investigación, pero es probablemente donde tenemos el cuello de botella. El mayor de los problemas es ahí, es cómo gestiono una gran cantidad de información sin que se pierda, porque el problema que tenemos en geografía es que las localidades se pierden, o sea, nacen y mueren. Y lo habéis visto con la representación de los puntos. Oiga, yo tengo que saber identificar esa población. Por un lado, no es fácil, porque a veces no hay representación, o no te quedan restos, o no se sabe dónde está, o lo que tienes es que estaba 3 leguas al noroeste. Oiga, 3 leguas al noroeste, pues me complica mucho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo hacer? Que es aquí la cuestión que nos ha llevado bastante tiempo. ¿Cómo hacer que todos esos datos después sean capaces de estar interconectados? Es decir, si yo estoy analizando, para que lo entiendan, cuando uno viene de historia, para que lo entendamos cómo funciona. Si yo estoy analizando, por ejemplo, un protocolo notarial de una persona que me dice todos sus bienes o que me dice pues, lo que tenía, esa misma persona me aparece, por ejemplo, en el catastro de Ensenada con toda su familia, con otros datos que son complementarios. Y a lo mejor estamos hablando de los mismos bienes o estamos teniendo que asentar bienes nuevos y bienes que pueden estar en una localidad o en varias localidades. Es decir, integrar todo eso, pensar ese modelo de datos único, es lo que ha llevado, diría, que varios años para ser capaces no solo de manejar, sino de ser eficientes a la hora de asentar la información. Enhorabuena y ánimo, Ángel. Hombre, que yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo utilizar de forma responsable y útil la inteligencia artificial, porque Exactamente. realmente es lo que tenemos que hacer, utilizarla de manera responsable y útil. Entonces, nos has dado un ejemplo buenísimo en ese sentido. Sí, sí, efectivamente. Gracias. Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Gracias, Ángel. Gracias. Pues